sabían lo que hacía cuando se casó. Parecía muy maduro y se enamoró. Y aunque todavía sigue enamorada de él, se dio cuenta que es un grande y huevón adolescente. Me casé con una dole, me casé con una dole, me casé con un adolescente. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast que hemos dado a llamar Me casé con un adolescente. Mi nombre es @matichavo y estoy con Milu Moxie. Hola Mati Chavo, ¿cómo estás? ¿Sabes que de este lado me siento más segura porque si no ya estoy en primer plano y cuando vos hablas no sé qué hacer? Sí, lo que me di cuenta, y ahora que giro la cabeza lo estoy notando, es que el de este lugar da todo el tiempo la nuca a la cámara. ¿Viste? Entonces en algunos clips queda como, entonces tengo que no verte a vos y hablarte ahí. Sí, claro. Bueno, muy bien, estamos ante una emisión muy especial. ¿Por qué? Sí. Porque las personas que están hoy aquí nos hacían varios comentarios de, che, ya fue todo el mundo y todavía no nos invitaste. Ya no quiere decir nada. Hay muchísimo respeto en esta mesa en la tarde de hoy. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ale Gómez y a Lali Gómez. ¿Cómo? Un aplauso, ¿me aplaudo? Nos aplaudimos entre nosotros. ¿Cómo andan? Con los pies. Bien, muy bien, contento. Un poquito apurado me tengo que ir porque el estacionamiento salió muy caro. Salió $2. En vivo le decimos al pastor Ale Gómez que la producción paga el estacionamiento. Muy bien. Estamos en una zona VIP y no hemos pagado tal tarifa de... Experiencia Es la más radial. cara de mi vida. ¿Han tenido experiencia radial? ¿Han tenido programa de radio? Claro, sí. El primer programa de radio, pero hace muchísimos años que, mira, vos no eras nacido todavía. Claro. O no, sí, eras nacido, eras chiquitito y teníamos un programa en una radio por el barrio de Boedo, creo que ¿Mirá? era. Bueno, sí, hacíamos un programa a la medianoche. Mirá, ¿a las 12? Sí, a Sí, las de 12 12 ¿Y de era la distendido o era racataca? como hasta las 2 de la mañana. No, Era un programa espectacular, Juvenil, de la iglesia Ondas de Amor y Ondas Paz. de Amor ¿Y y llevan Paz. a Nachito chiquitito o no? Sí. Mira, Sí. No, pero si vos no habías nacido. Sí, no, perdón, sí, era Nachito, sí, claro, por eso dije, después arreglé y dije, no, sí, teníamos un programa que teníamos varios participantes y había una parte que era radioteatro. Sí. Radio teatro. Era muy bueno. espectacular. Qué lindo. Bueno, pero te cuento, yo no actuaba, era Lali. Él era acompañante y Yo aquí... acompañaba. ¿Pero vos estabas de columnista, hablabas o no? No, cuidaba a Nacho. Yo cuidaba a Nacho. Me llamaban Porta Nacho. Pero mira, no se sabe mucho de esa experiencia radial. No, ¿eh? no se Eso sabe. estamos hablando del año 92, más Claro, o menos. 92, si éramos recién Eran nacidos, 93. Sí, 92. Pero algo innovador a la Era, madrugada. Sí. era totalmente innovador para los jóvenes, todos los jóvenes que había, y en ese momento, para que vos entiendas, se supone que la iglesia, Ondas de Amor y Paz, la cual ayudábamos, digamos, no éramos parte de la iglesia, pero ayudábamos, era la más grande de Argentina, digamos. Tenían todos los teatros de las ¿Y dónde principales quedaba? capitales. No, la la radio radio- teníamos Avellaneda, en un momento esa en Avellaneda salía en vivo, y después también de Devotos. De Devoto. Sí, no recuerdo bien el lugar Mirá, donde era. Pero Porque hace Avellaneda me lo muchos acuerdo. años. Yo sé que teatro de Avellaneda se iba a la noche en vivo. Y después hacían, ¿para qué hacían? Sí. Radioteatro y después hicieron videoteatro. Estuvo Sí, muy bueno. muy bueno. ¿Vos qué hacías? ¿Cómo era tu papel? ¿Pero cómo ¿No era videoteatro? ¿En esa época ya había video? Yo tenía un Videoteatro, papel. sí, no me- claro. VHS. Super cámara, claro. Yo VHS. tenía. Estoy tratando de recordar el Pues nombre. vos eras un nombre Claro, porque como yo era- cheto, eras la Claro, cheta. yo era la personaje cheta. cheto. Ahí un está, personaje cheto había un tenía. personaje que era Carnaza, Coco Carnaza. Mirá, me estoy Coco acordando. Carnaza, ahí está. Porque Coco Carnaza. en aquel tiempo había un programa Estaba de el espíritu. televisión también Para. que se trataba de matrimonios algo más. Sí. Y que estaba el Gronchi y la dama. No sé si te Sí, acordás. Bueno, ahí entonces, está. era por Y ahí. ella hacía de la. No me acuerdo, pero he escuchado. Exacto, y ella hacía de la fina. de la Sí, fina sí, sí. y teníamos a Coco Y el Carnaza. groncho era Coco Carnaza, que era. Entonces era todo. Era como un matrimonio cristiano, pero uno carnaza y en la realidad otra... nosotros no éramos matrimonio, sino que lo que habían los personajes esos en escena y todo lo que cómo resolvíamos las cosas, ¿no? claro, claro. Entonces, No, por ejemplo, no era matrimonio, no Coco soltero, Carnaza pero- era el carnicero del barrio, Era el carnicero entonces del las situaciones que le pasaban día tras La día carnicería. y entonces tenía, por ejemplo, creía en Dios, pero no iba a dejar atrás de la puerta, siempre tenía su tirita de ajo, por ejemplo. Claro. No, pero ¿cómo lo vas O a le tener? hacía algún comentario a alguna clienta. Claro. Sí, uy, las clientas, sí, claro, Ahí las está. clientas sí Entonces, hablaban. bueno, y en realidad era así, éramos las clientas que íbamos a
la Claro. carnicería de Cocarnaza. ¿No? Usted, Lali, siempre muy peliculera, televisión, ¿no? Le gustaba por ese lado. Yo nací para Para brillar. Claro, para brillar. Como mujer brilla, para el estrellato, ahí está. Bien, pero siempre te Muy gustaron bueno. mucho las películas, la Sí, tele. sí. ¿También o no? Más el fútbol, los deportes. Deportes, en general deportes. No, sí, deportes. Siempre deportes. Ale, actuar, Al lado de no, Lali, no. Nada de actuar, nada de radio, nada de mirar una cámara. Yo miro la cámara ahí. Pero viste que cuando No se da sabes acá te olvidás que está la cámara. Eso es lo Sí, bueno sí, cuando eso se da es la bueno, conversación. eso es bueno. Claro. Porque empezás a contar cosas más que vos decís, esto no tendría que haber contado. Pero a eso vamos. A eso vamos. Les vamos a pedir que hagan un ejercicio en este momento. Ah. Y que se olviden de toda la experiencia que ellos tienen. Pastoral. Pastoral, todo lo buen currículum que tienen, todas las buenas referencias. Y que volvamos al momento en que eran unos jovencitos, unos... Che, para que no sé si puedo volver. Ya no me Son acuerdo. muchos años. Ya no me unos acuerdo. jóvenes y que se vieron por primera vez. Entonces, quiero Bueno. hablar de esos primeros momentos. Ah, no, pero el día de la primera vez fue terrible. Uy, lo va a contar. No hace falta volver mucho atrás porque quedó grabado. ¿Cuándo se vieron por primera vez? Nos vimos por primera vez un 4 de enero de se acuerda. No, por supuesto, de 1985. 85, sí. Sí, en el 86 nos pusimos de novio. 86. No, en el 86. 86, claro. 86. En 86. O sea, cuando salió Argentina claro, campeón del mundo, ¿ustedes estaban de novios? Claro, sí. Sí. Perdón, en el 85 empecé a ir a la Sí, sí. iglesia y a él claro, lo conocí el 4 de enero del 86. Mirá vos. La primera vez que se vieron, ¿cómo fue? Fue para un picnic de la ¿Puedo iglesia. contar yo? ¿Cuánto Ah, yo? ya. No, yo no voy a contar todo de ella. Déjeme contar a mí. Bueno, 6 meses antes, porque esta historia comienza Claro, 6 meses esa- antes. ¿Viste las películas que aparecen? Teníamos Un tiempo seis atrás. meses- Claro, un tiempo atrás. Entonces, claro, volvemos para atrás. 6 meses antes, mi compañero de batalla, Gustavo, me dice, vino a la iglesia la que va a ser tu esposa. ¡Epa! Y yo Profético. digo, ¿cómo la que va a ser tu esposa? Sí, no sabes, una rubia alta, hermosa. No dijo rubia alta. Una chica alta, pero no era rubia Era alta. morocha. No, Era yo nunca castaña, fui, era era castaña. Ah, castaña. Entonces me dijo rubia. Rubia, alta, pim, pum, pam, pum. Bien, esa chica se termina convirtiendo, conoce al Señor y él me dice, cuando la conozcas vas a ver lo que te digo. No la podía conocer porque yo estudiaba o Y hacía las algo en veces que fue a 85, visitar, Pero pará, ¿por visitarme, qué ¿no? él te avisó que llegó alguien y vos no la viste? porque O sea, yo no conocí. iba a las reuniones de De los los miércoles. miércoles. Ah, Porque estudiaba en Estudiaba. el ESEA, en la Ah. escuela que era a la mañana y a la tarde y no llegaba. No llegaba. Entonces yo no estoy, y él sí iba los miércoles. Entonces se termina convirtiendo, y ahí viene la historia. Por eso te dije, 6 Sí. meses antes hay una profecía, ¿no? Epa, Estaba, epa. Alguien ya Te se mandamos lo un saludo, dijo. Gustavo. Entonces, ¿qué pasa? Viene el día del picnic y lógicamente yo ahí tenía como como para que vos Reputación. entiendas. Llega, No, llega, no, mi llega. altura, Llega. porque hoy ya empecé como a Flequillo. bajar 2 centímetros. Pero Antes también medía tenías tu 1,83. reputación. Ah. Eras el músico, el líder. Pues, Pará. pelito largo. Tostado. Tostado. Fue lo que iba a contar, mirá que- Tostado. Musculosa blanca. ¿Ajustada? No se usaban ajustadas. Se usaban sí abiertas Era más flaco, acá ¿no? En la como. axila, sí. ¿Cómo? Acá, Hasta la abajo, axila. abajo de la axila, musculosa blanca, tostado. ¿Brazos marcados? Ese flequillo bien largo. Bien largo. Flogger. Pantalón Adidas 3 rayas. Ya me acordé. Mirá cómo se acuerda Zapatillas igual. y un famoso, no me acuerdo de todo, y un bolsito de 3 colores, rojo, azul y blanco. ¿Bolsito tipo Como botinero? Francia, como Francia. No, un poquito más. No, un poquito más grande, pero era como botín, no tenía nada dentro. La toalla, las hojotas tenía. Acá, y llega con su flequillo Al viento. así. Llegaba y todos. ¿Esa fue la primera vez que se vieron? Esa vez, la primera vez que yo O lo sea, vi vos llegar. llegaste un miércoles y el sábado lo viste en el picnic. No, yo hacía un año que venía los Sí, en miércoles. junio, ponele. Ah. Y junio, esto es en enero. El primer, había 2 quintas en Pilar, Ujú. que eran La Lomita. Sí, la lomita, ponele. Ahí está. Y ahí nos íbamos de picnic Todos con los los jóvenes. Ah, ¿y vos por qué Todos no? los cristianos, Es una 1000, duda que no 2000 no jóvenes suma Sí. nada, pero ¿por qué Sí. ibas solo los miércoles y no los sábados? Porque no, en realidad iba los miércoles, primero porque en casa no nos dejaban ir mucho, esa es la verdad. Y segundo porque el compromiso que teníamos era los miércoles, esa reunión de oración que íbamos nada más. Mirá. Nos invitan a ir, yo seguía haciendo mi vida durante todo el año 85, yo empecé a ir a la iglesia los miércoles, pero no era que estaba comprometida Cambiaste, con no. Dios, no, iba a bailar,
salía, trabajaba, estudiaba y después de estudiar empecé a trabajar. O sea, Entonces los sábados eran de joda. Los sábados, claro. No eran. Y el culto era los domingos a la mañana. Claro. Bien. Así que no iba. Y ahí me invitan a un picnic, el primer picnic del año. Entonces voy, y ahí iba a contar él cómo nos conocimos, porque en realidad yo te dije cómo llegó él, Claro. cómo lo vi yo, y ahora te voy a ¿Y decir cómo llegó ella? No, cómo me vio él a mí. Bueno, viene una pibita chiquitita. No, yo estaba al lado del auto y vos llegaste. No sé, la situación no la No, conozco. llegaste. Y lo único que me acuerdo es que lo que le digo es... De verde de ese color estaba. Sí, y le digo, escúchame, ¿y tu hermana, la más grande? Laura. ¿Laura va a venir? ¿Le dijiste vos? ¡Claro! Pues yo esperaba una diosa enorme, una cosa increíble y una cosita. Una flaquita. Sí, Muy flaquita. Pero para ser mujer alta, estaba bien esa descripción igual. sí, Normal. pero vino en chatita ella. Yo Esa usaba Vanessa. Adidas un poquito más alto, entonces ya le saco mucho más. ¿entendés? Claro. Y yo esperé una piedra de mi altura, por el otro me dijo, Ah, te dijeron mide alta. como vos. Porque yo venía en tacos de trabajar siempre. Claro. Entonces cuando venía los miércoles llegaba del centro con tacos, Claro. que iba a trabajar. Entonces yo era alta. Claro, para él siempre el te dio promedio de la alta. mujer. No, pero para Gustavo ella era alta. Claro. Porque ella siempre iba en tacos. En tacos. Pero ese domingo fui en Chatita. jogging y en chatita. Entonces el primer picnic la ignoraste. Y le preguntaste. No, No, le preguntó hay por mucha Laura. historia. Ese picnic tiene mucha historia. Si Oh, querés lo claro. seguimos contando. Oh, Sí, mucha sí, historia. vamos a profundizar ahí. O sea, ese picnic ya hablaron, ya conversaron. Vino, me saludó, hola, ¿cómo estás? Ah, ¿vos sos la hermanita menor de Laura? No, yo soy Laura. Uy, ahí me paró el ¿Cómo estás? Me había dicho Gustavo que venís, qué sé yo, listo, ahí ya está, nos preparamos para llegar al Éramos micro. 40, 50, ¿no? Claro, esperábamos el micro, nos subimos al micro y fuimos al micro, al picnic. Colectivo y tren. No no había 80 y es tren. cierto, 80 y tren. nos fuimos en el 80 y ¿A el vos te tren. impresionó en primera instancia? No, a mí me impresionó lo que uno lo veía porque era distinto a todos. Él veía tostadito, porque él trabajaba en una colonia de vacaciones en la semana. Entonces estaba bien bronceado. Olvídate, era... Entonces él era el fachero Él del venía de grupo. Miami. Bueno, ¿y qué pasó en ese picnic? Bueno, ¿Qué más pasó? Ahí nos fuimos al picnic, fuimos en el, como dijo él, en el 80 y después el tren hasta Pilar. Bajamos, llegamos al lugar. Ahí nos habían dicho una consigna de las mujeres que teníamos que llevar malla enteriza. Bien. Así que bueno, nos preparamos ahí, bajamos todas las cosas, hacía muchísimo calor, imagínate después del tren, después Sí. de lo Un que era calor el de morir. calor de morirse, voy a la pileta. Sí. 4 de enero, un calor. 4 de enero. Sí. Malla enteriza. Yo salí con mi malla enteriza. Claro. Pero ¿cómo era la malla enteriza? Ella llevó No le malla explicaron, enteriza, no le Claro, no le dijeron. explicaron. ¿Cómo no le tiene que ir al explicaron. cuerpo? No, colgada? no. Es más, nunca más llegué a ver en mi vida una malla enteriza de ese tipo de... No, nunca más. Aparte, no, O igual porque imagínate no, una che, malla mal enteriza digo, del porque año- dejé de mirar del año ahora a Sido 80. Pastor o porque no existe un tipo de malla enteriza de esa calaña. Claro, era una malla enteriza, Pero lo que pasa sí. es que estaba, o sea, enteriza tenía acá dos... Como las vedettes de ese momento, Sí, así tipo paradón. claro, digamos. sí. Como la Rita Turdero, Mantero Matadero. Y todos Pero estaban, eso- todos estaban. No, Medio- no, pará que yo no la vi. Ah, Entonces me dicen, me voy a viene la alguien, pileta. me viene a buscar y me dicen, escúchame, quieren echar a la piba nueva, la quieren expulsar de la quinta a la piba nueva. En aquel tiempo, imagínate la iglesia, ¿no? No, Si no, hoy no. les pedimos que vayan con malla enteriza a las pibas, imagínate en aquel tiempo queríamos que fuéramos vestidas. claro. Entonces, No. en realidad le dicen, no te dijeron, dice, perdón, ¿de qué grupo es esa chica? No, sí, El no, responsable te de esa querían chica echar. porque- Entonces, no. vino a hablar el organizador Claro. conmigo. Bueno, pero te dicen así, Digo, no te dijeron no, que la, le echen. no la eche, porque era expulsarla, era expulsión, ¿viste? La tenían que Claro. sacar. No la eche, le digo, porque es nueva, ¿entendés? La vamos a perder para siempre. No es una piba que conoce al Señor. Claro. Así que bueno, le digo, bueno, nos vamos, le digo, me quedo con ella, que fue un garrón, pero bueno, ahí la conocí. O sea, no se Claro. pudo meter. No, la tuvimos que sacar. Porque había dos Pero o no tres- se podía meter había, con un escuchá, short. había 2, 3 Ah, pibas. me puse un short. Mío, para había 2 o 3 Se le veía pibes. medio cachete, Amiga ¿no? mía, amigo mío empujándola al agua cuando llegó. Y el tipo me dice, no, la tenemos que sacar a la piba, ta. A ella la estaban empujando. Sí. Claro. Ah, Sí, bueno, sí, estaban haciendo lo mismo. estaban haciendo lo Juego mismo. de mano. Y son todos amiguitos, claro. Sí, Claro. sí. Y entonces cuando nos vamos abajo, pues fue horrible, nos vamos abajo de un árbol durante horas, porque había que tenerla Tocaba la sentada guitarrita. a la piba. Te va a tocando hacer la mal el sol, guitarrita. me dice. Claro, y con el shortcito. Ahora, el shortcito era peligrosísimo. Peor que Era la malla. sí, no, peor no, pero era peligroso. O sea, por la calle le miraría todo el mundo, ¿entendés? Claro. Era así. Entonces la hice sentar.
Jugamos al vóley Después jugamos al vóley, a la tarde, ya eso es a la tarde. El Por vóley eso se te juega a presto la la tarde. remera, dice, para que tengas Claro. una Vos remera. en más ese cómoda. momento, vos en ese momento no la veías como alguien que te gustaba. No, Antes ¿Vos no sabés era. como autoridad? ¿Vos conocés a Jezabel en la Biblia? Sí. Bueno, Así Jezabel la y veías sus vos, amigas. como un sí. enemigo, Y digamos. las primas, sí. O sea, Era En aquel tiempo estaban las primas, por eso, O Jezabel sea, era- vos ahí la veías como una autoridad, ¿no? O sea, como Sí, vos, sí. autoridad. Como digamos. líder, Entonces, sí, como sí. para cuidarla y etcétera. No la viste linda en ese momento. No, o sea, era linda, pero no obvio, era algo eso. que yo podría mirar o nada. Nada. Bien. Después ella se integró, siguió yendo al grupo de jóvenes. Sí, ese mismo día. Ese mismo día tuvimos unas buenas charlas abajo del árbol, Del árbol. compartiendo, él Con cantaba, él. hablaba. Claro, y si sí, yo bueno, era el ahí líder. me empezó Yo a era el único conocer líder. que yo fumaba. Yo tenía muchas ganas de fumar, entonces él se quedó conmigo para que no fumara, el lugar no se podía fumar. Entonces me explicaba, hablaba, bueno, jugamos al vóley, compartimos mucho tiempo. Y Y a la conoció vuelta en el un tren poco también. de historia. Pará, hago un paréntesis. ¿A vos no te enojaba que te querían hacer cambiar de ropa, te querían dejar de fumar? En realidad, no el tema de la ropa, porque no me di cuenta mucho, porque él No le habían dicho. Claro, él me Sí, dijo, bueno. mira, la malla es muy llamativa, provocadora, viste que la chica Llamativa, está... no, provocadora, no digo. Claro, muy llamativa, fíjate, ponete un short. Bueno, después cuando me puse el short dije, bueno, lo mismo, vení. Vení, vamos a conversar un rato, hablamos, qué sé yo. Entonces fue pasando el día y fue bueno, aparte como yo había empezado a tener muchas ganas de fumar y todo, él como que me acompañó en eso. ¿Jugás al vóley? Sí, dale, a mí me gusta el deporte, empezamos a jugar al vóley y fue como pasando el día y fue bueno. Y después en el tren, cuando volvíamos, él me acompañó a hacer una oración y me acuerdo que en ese momento me pidió los cigarrillos y me los rompió. Eso fue duro, le rompí los cigarrillos. Eso fue terrible Yo porque era muy así. me costaba. Me eso, dice, bueno, si vos crees que Dios va a hacer algo, brrr, los rompió, ahora a partir de ahora no fumas más. Y Chao. dijiste, tan carísimo encima. Exactamente, eso fue mi Con lo que me pensamiento, cuesta. con lo que me cuesta. Y bueno, y a partir de ese día no fumé más. Esa Mirá. semana, los milagros que empezaron a pasar fue que quise fumar, yo trabajaba en un banco, y bueno, la gente, vamos a compartir un cigarrillo. Sí. Y me Aparte agarró fumaban arcada. adentro del banco, no es como ahora. En ¿O no? sectores, no adentro en todos lados, tenía sectores. Y no, me agarró asco. No pude Mirá. probar nunca más un cigarrillo. Ese fue el último día que fumé. Mirá. No fumé más. ¿Y en esa oración en el tren oraron para que no te guste Para que- más el cigarrillo? Sí. Mirá. Para dejar el cigarrillo. Así que bueno, ahí fue como que él empezó a ver también los cambios que pasaban en mí. Y ahí empezamos como a compartir más, me llamaba por teléfono, pero siempre desde el lado de que él me llamaba liderazgo. como líder, claro. No había mucho teléfono. Ujú. Entonces coordinábamos también días como para hablar de la Biblia, disipularme más que nada. Claro. Y en ese tiempo aparece la campaña de Luis Palau, que era en febrero, y no había Bueno. teléfonos, celulares ni En nada. marzo era. Era en En marzo. marzo. Era en marzo. Vos te fuiste en marzo a la Colimba. Marzo, Me pero. parece que fue el 24 de febrero. Bueno, va, O sea, a los 2 meses de que se conocieron, ¿te vas a la Colimba? ahora te cuento. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí pasan cosas rápido, pasa todo muy Sí, rápido. sí, sí. Muy rápido. Muy rápido, porque viene lo de Palau y yo tengo que, apenas empieza esa semana, tengo que repartir en la mitad de la capital federal, Sí. con colectivo, caminando, a la hora que sea, a la noche, a la tarde, todos los folletos de Palau. O sea, me daban pila de folletos, Mirá. yo tenía que ir a las iglesias y mucho más el sábado me la pasaba todo el día. Entonces, ¿qué digo? Me la llevo a la piba, Claro. ¿sí? Así te cuento lo más picante. la La piba. piba, dale, me llevo a la piba la picante. Pará, ¿no te quieren otros jóvenes también para que te lleves? Sí, pero él la estaba discipulando. Lo que pasa no es que sé en ese cómo No, momento no había muchos. Edgardo, el Sí. pastor que teníamos, me dice, encárgate de esta piba porque va a ser una mujer de Dios, porque tiene toda una historia por su vida, o sea, toda su vida, es toda una vida de testimonio, ellos Sí, sí, sí. sabían lo que había pasado. Entonces Sí. me dice, mira todo lo que pasó y cómo Dios la está cambiando. Pero yo no veía mucho, porque la piba se vestía complicado, o sea, tenerla cerca era un problema. Yo cuando la saqué el primer día a repartir, me tocaban bocina a todo el mundo, cuando Claro. unos pantalones naranja, que no me los olvido más, que era un lío, ¿entendés? Era un lío para la Pero gente. para vos nunca fue una tentación. No. Bueno, Es después más, sí terminó pasa a siendo, ser pasa a ser un problema después. ¿Querés que te cuente cuándo Sí, pasa a ser sí. un problema? Bueno, porque está todo bien, hasta ahí es eso, es alguien de la iglesia que estoy ministrando, punto. Sí. Es un mono, no sé cómo explicarte, es lo mismo. Un discípulo, como si fuera un varón. Un discípulo, sí. Todo cambia, así cuento cuando todo cambia. Sí, sí. El problema que tuvimos fue eso. Entonces ella, por ejemplo, hacía muy así con las manos. Le digo, ¿puedes dejar de hacer así con las manos, por favor? Porque queda mal en la calle, ¿viste? Era muy Porque yo vedetonga, muy vedetonga. Sí, Sí, muy sí. que no era.
Y Bueno, yo estaba ya trabajando en ese tiempo con el que era el manager de las primas. Mira, no, de otros más. Los También. pasteles verdes. ¿Qué no estás sé buscando qué. fotos? Los pasteles verdes, Pasteles verdes. no, estoy buscando. Los pasteles verdes. Los pasteles verdes no. Suena tremendo, tremendo. Tremendo también. Tremendo, suena- ¿pero vos qué trabajabas con ellos? No, yo trabajaba en una inmobiliaria y a un hombre lo estafan. Este hombre era manager de bandas y entonces le salgo de testigo que lo habían estafado, que sé cuánto, porque porque fue una estafa toda Sí. la inmobiliaria. Yo trabajé como 4 meses ahí y terminó ser que en realidad era una pantalla y lo que hacían era vender las mismas propiedades a mucha gente y desaparecían. Entonces, La misma, o sea, la inmobiliaria la donde vos inmobiliaria donde trabajabas. trabajaba. Entonces, le empecé a salir de testigo y bueno, empecé a relacionarme con él, a tener mucho contacto por el abogado, por esto, por aquello, lo otro. Terminé saliendo. Yo venía de una vida Claro, sí, bastante está bien. complicada. Y él era de los iracundos. Ahí está. Iracundo, Entonces, mirá eso. él era el manager de los Busquen iracundos. iracundo. Sí, no es Un hombre grande, ¿o no? Él tenía, claro, él no era tan grande, pero era más grande. Yo tenía 18 y él tenía 32 más o menos, sí. Oye, y cuando empezaste este cambio de vida o empezaste a ir a la iglesia, vos estabas saliendo con gente, ¿o no? Saliendo con este muchacho. Saliendo con este Sí. muchacho en ese momento. Sí. Entonces, mientras vos la administrabas, ella estaba saliendo con personas. ¿o no? Claro, Sí, con sí. personas, no con la Con gente. uno, Bueno, con sí, uno. sí. No, pero podía salir con uno. Sí, bueno, y entonces la idea era que, bueno, este hombre me dice, este pibe te está levantando el ala, dice, vas a ver que... y bueno, la cuestión era que... Otro profeta. Otro profeta. El profeta Claro, de que los iracundos. en realidad que yo empecé como a dejar un poco más esa vida loca que llevaba, porque yo iba a tomar algo o a comer o que sea a cualquier hora cualquier día de semana, y empecé a acompañarlo a Ale a eso. Dejo de trabajar con él porque consigo yo, en realidad él me da como trabajo porque entre la inmobiliaria que lo pierdo, quedo sin trabajo. Y en Claro. aquella época era terrible. Entonces yo estaba anotada en una... Rápido. Ay, sí, Más hiperinflación estábamos encima también. Sí. Sí, qué sé yo, y todo bien. eran esos lugares donde te daban, vos te anotabas y en agencias. Sí. Y bueno, y me sale también en un banco que estuve 2 meses, pero por las vacaciones. Claro. En la Una recepción de un banco. pasantía, ahí está. Claro. Pasantías, ¿viste? Vos, no, pasantías, a veces No, hacías- cubriendo vacaciones. Cubriendo vacaciones. Así que tuve 2 meses cubriendo vacaciones de recepcionista de los diferentes lados de un banco del centro. Claro. Y ahí Ale me pasaba a buscar por el centro y Alguna ahí, vez, ¿no? Siempre. y ahí nos íbamos a repartir Claro. a las Ahí Entonces, está. ahí viene el tema. Y ahí Entonces, viene. ¿qué pasa? Un día, ella ya viene a la reunión de jóvenes, un sábado de febrero, supongo. Pasa que ahí, a full, claro, Sí, era sí, full. sí. Como vos decís, no, pero pasó poquito tiempo. Sí, pero no. Porque Claro. como que todo Era los frenético. días, sí. Y por el trabajo que yo hacía de esto de Dole Palau. Y un día, a la noche, me dice... O sea, la dejo en la puerta del club donde ella vivía, ahí en el El club. Club Argentino de Mataderos. Claro, entonces va a abrir la puerta ahí en Mataderos. Me dice, vení que te voy a dar algo. Entonces yo es como que entro a la puerta, aunque no hay mucho entrar, y ella agarra y dice, y me da un beso y se mete y pica la puerta, cierra y se va. Atrevida. Yo me puse, me transpiré, dije, no. Vos no. pecaste. Sí, dice. yo empecé los problemas. Yo dije, los problemas que voy a tener con esta piba ahora. La piba diga que le di un beso. O sea, Sí. me fui a esperar el colectivo, pero desesperado. Llamaste Pero- a. Pero estabas a- contento. No podía llamar, no Pero podía estabas- llamar. No podía. Estabas contento. Te emocionaste. Te cuenta, ¿verdad? Te emocionaste, decí la verdad. Decí la verdad. No, entré en pánico. No, la posta, te Y entraste entré en pánico, claro. A vos ahí Esa eras, noche entré en Para pánico. decirlo de ¿no? una manera, para, no sé, para Sí, todos los sí. que escuchan, súper religioso. Sí, para- sí. O sea, estructurado. Bueno, está bien, no le vamos a decir a los pies, se anden a los besos por ahí No, con no, todo el no, mundo, está pero. bien. Pero capaz que vos estabas en un momento de Sí, de de angustia total. Angustia total. Porque yo venía, o sea, pensá que yo venía a Liberación, campaña de Anacondia, todo, y me encaja un beso una cualquiera. Claro. Estamos todos locos. Ay, me dijo cualquiera. Cualquiera En ese era la que momento. Un estaba pico, un liderando, pico. peor. En ese momento. A una que está liderando, es Claro. peor. Hoy en día Vos estaría- imaginate hoy que en día te dio un estaría beso a una locura. piba. Es una, Canceladísimo. pero pensá lo que sería. Sí, Para sí. un chico hoy que le dé un beso a una chica que está administrando, ¿cómo lo explica? Decime no, cómo no. lo explicas hoy. Hoy en día canceladísimo. Hoy no lo explicás. Bueno. Bueno. Entonces fue así. Entonces, ¿qué pasó? Le dije a Gustavo y Gustavo me dice, es lo que yo te dije, esa piba va a gustar de vos. ¿Entendés? Es como que él volvió Él afirmó. a decir, le conté a Edgardo, lógicamente,
Y ahí empezó toda mi Perdón, crisis. vamos de nuevo porque acá te olvidaste una parte importante. Oh, Por eso te digo que vos no te fuiste tan No, en crisis. ¿te tan gustaba en o no te crisis. gustaba? Porque eso fue sábado Y y el después- domingo a la mañana. No, domingo a la mañana no. El domingo a la mañana. No, lo que va a contar ahora es El el día domingo después. a la el día mañana. después. Claro, el otro día. Sí. Sábado a la noche, ¿Cómo te saludo? domingo a la mañana. No, lo que va a contar. Me saluda. No es así. Y Te da un abrazo. no, saluda corto. Pero nosotros estábamos como ayudando en la escuela bíblica. Entonces, La escuela de pequeños. de niños, pequeños, para que no saben. claro, la escuela de la Biblia de los niños. Entonces, nos encontramos, era en las aulas de los niños, era en la parte de la escuela, porque tiene una escuela la iglesia de Nueva Chicago, que era la iglesia donde Sí. íbamos. Y entonces, en la iglesia ahí, agarra y como me cortó el rostro, yo lo miré medio seco, así como, ¿qué le pasa? ¿Viste? Que, viste, mal. Entonces me dice, Lali, vení, que tengo que decirte algo. A ver. Y bueno, y me acerco así, vengo, y yo así, porque como él me había cortado el rostro, yo estaba media así. Entonces me dice, yo no quiero quedarme con nada tuyo. Y me da un pico a él. Ah, no, la quisiste dejar como una rapidín. ¿Viste? Recién. Y vos se lo Ahí cambió devolví. todo. ¿Viste? Cambió todo. Yo ¿Viste? no Así creo que fue al tan otro en día, che. trauma no se No fue. está claro, no está claro eso. A ver, no ¿qué está pasó? ¿Pasó eso? No. ¿Qué pasó? Se le pasó rápido el A mí trauma me de la suena- noche a la pará, mañana. pará, yo te voy a contar. Pará, ensuciando el pastel, vos me- Pará, ¿eso Que ocurrió yo o no sepa, ocurrió? no lo sé. ¿Cómo que no No lo lo sabes? sé. ¿No te acuerdas? Para mí eso sucedió, pero sucede cuando vamos a entregar, es lo que yo entiendo, vamos a entregar... En el pasillo O sea, vos de decís la... 3 domingos Y te después, digo, ponele. hasta No, el no lugar sé, donde- día ¿sabes dónde después. fue? Te digo, fue en el pasillo Me de... encanta Lali, porque a veces dice cosas así como que está segura, Es que hay que ¿viste? decirlo con seguridad. Pero no pasó, No, si pasa, no pasó. pasa. Eso, No, eso, es que pasó eso eso, lo dijo un pasó gran eso. predicador. Vos decís seguro, aunque Y digas si pasa, cualquier no, pavada. No, esto no pasa, esto es así. ¿Al domingo siguiente pasó eso? al Al otro otro día. día. Tremenda Al- acusación. Tan crisis. no Ah, puede- así que tan crisis La angustia me parece la angustia que- no fue. Yo sé que se lo devolví, no queda claro. No se Si a las acuerda 12. cuándo. No sé, No bueno. vamos a comprar la angustia. Al Dale. final no era tan No así. era tanta angustia. Bueno, entonces, pará. Dale, pará, en pará. vos empezó una crisis existencial de decir, che, me está gustando esta piba que viene con un montón de historia, que hacía la suya, y empezaste a... ¿Vos entraste a la colimba? No. Todavía no. Porque es ahí nomás, todo es todos los días. Acá pasa todos los Bien. días, pasa algo. es como Yo quiero un- llegar al punto en el que empezaste a pedir confirmaciones a ver Ah, si bueno, era vamos. ella para esto vos fue o no. fines de... esto que Febrero, pasó fue fines de suponemos. febrero. Vamos a averiguar cuándo vino Porque para después averiguar, nosotros año nos 86. pusimos... después nosotros nos pusimos de novio. Y él de repente se va de vacaciones, que Con serán los sus padres. últimas vacaciones, no con sus amigos, porque se iba solo con Ah. los amigos a Mar del Plata. Eso ya es 86. Y me deja una carta Epa. diciéndome... ¿Se acuerda tuyo? Claro, No puedo nada. increíble. La debo tener, la voy a buscar. Bueno, uy, La tengo, la tengo. Me deja una carta diciéndome que no era posible estar de novio porque... No me acuerdo. Porque no podía. Uh. Ahí entro yo en crisis, imagínate. ¿Lloraste? Pero claro, lloré, Mirá. me enojé, todo. Pero cuando vuelve de las vacaciones, porque en este tiempo no había teléfono, acuérdense que había teléfono público y él Claro. cuenta las pavadas que hacían con el teléfono público y todo eso. Cuando vuelve, tenemos como una conversación. Él estaba pronto ya a que viniera el tema de que se iba de A la a colimba. la colimba. Y entonces me dice, bueno, vamos a empezar una relación. Epa. Pero empieza la relación cuando, o sea, él, ¿De amistad o? ¿Cuándo te fuiste a la colimba? ¿El 16 de marzo fue? No, Después de tu pues cumpleaños. el 31, por ahí, pasa Sí, pasa pasa el tiempo. No, ya llega la cédula, llega el 15, 16. Llega, La citación. claro, que quedó... Sí, que debe ser... Seleccionado, algo así. Debe ser el 31 de marzo, por ahí. Claro, y se fue al otro mes. Entonces, ahí fue como que ahí empezamos nuestra relación, pero empezamos una relación que no estábamos juntos. Bueno, entonces, Claro. vamos con la... Porque él lo Con que la quiere confirmación. saber es la confirmación. Claro, porque para que... Por eso te digo, él se va y me dice que no, Sí. yo entro en crisis, y entonces él cuando vuelve tiene que ver, bueno, claro, ¿Qué hago? ¿Cómo ¿Qué dibujamos esto? Claro, como digo. ¿Cómo manejo- Entonces, cómo ¿qué manejo empecé a esto? pedir? No dije, como alguna vez conté, que vos lo sabés, no dije a Dios 7 confirmaciones, ¿ok? No fue así. Pero al final de cuentas fueron 7. ¿Entendés? Claro. Es como decir, bueno, que no suene, podía creer. que suene el teléfono en los próximos 5 minutos. Y que ya la línea, obviamente. No había celulares, acuérdate. Y no había celular. Pará, Y yo que tengo te algunas llamen preguntas como- sobre este punto. Dale. Yo o sea, tampoco tenía teléfono, era el teléfono, El un del, teléfono del público, trabajo, público, del trabajo, o del trabajo. O sea, vos no caías en que te guste ella, digamos. Para vos era incomprensible. No, ella me podía gustar. A mí me pueden gustar 10 personas. Ahora, la mujer para mi vida
es otro Es tema. una decisión muy importante. Claro, era más importante y tenía que ver con otras cosas, además de que me guste. O sea, Claro. porque así lo decimos. Sí. Con quien te vas a casar te tiene que gustar. Sí. No puede ser espiritual Total. porque después decís, pará, ¿qué era? No puede ser la solo Biblia, espiritual. claro, si no es solo espiritual. Claro. Entonces te tiene que gustar. Entonces, tal vez habría 3 o 4 chicas que me gustaban en ese momento, de Bien. mi vida. Y todas las otras, bueno, todas las otras, hay una que no, pero no importa. Todas las otras eran mucho más espirituales, ¿entendés? Claro. Digo una porque una me llevé un chasco, entonces dije, hay una que no. Cumplían todas con los requisitos. Con los el requisitos, target. entonces Sí. el target. Vamos a hacer Sierva un de paréntesis Dios, dale. antes de entrar a esto. Ella llegó también como muy, hablando espiritualmente, Sí. con varias complicaciones. ¿Y se puede decir que estuviste en la liberación de tu esposa? Claro, yo estuve en la liberación, o sea, es más, De tu novia, el día de de tu la chica. liberación de mi chica, que está Edgardo Él Mancini. recibió la en llenura del Espíritu Yo Santo. recibí la llenura del Espíritu Santo. Mirá, Yo fue empecé, un momento entonces fue, increíble. entendés que es una señal mucho más fuerte. Claro. Yo venía buscando hace 2 años ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lengua. ¿Cuándo hablé en lenguas por primera vez en mi vida? Cuando la están liberando a ella. O sea, fue... Es muy fuerte. O sea, yo la caigo presencia para del Espíritu atrás. Santo fue para los dos. Claro, Los diferentes claro. momentos, Y diferentes- yo caigo para atrás y me caigo para atrás y empiezo a hablar en lenguas por primera vez en mi vida cuando la están liberando a Lali. Entonces eso fue como muy fuerte. Una unión, Muy o sea, fuerte. una unión más Aunque en sobrenatural. sí, pero en ese momento, mirá que no lo hablamos. Esto que estás hablando ahora no se habló, ¿eh? Mirá. Pasaron 2 cosas. No es que el pastor me dijo, che, mirá que acá hay una señal. No, digo, estábamos no dijo hablando. nada. Y bueno, y volvió a las señales. señales. Él empezó a pedir, bueno, Te puedo será, contar. no será. Entonces empezó, una fue esa. Pará, otro paréntesis. Sí. De este momento que a ella la liberan y vos recibís la llenura del Sí. Espíritu Santo, hasta que se dan el piquito, ¿cuánto tiempo pasa? No, No, eso fue pasa después. después. Eso Después. pasa después. Y después Acá, bastante Ya después. eran novios. ya era Claro. novio. Ah, ok, listo, claro, listo, está listo. complejo. Claro, todo está esto. complejo. Por eso tenía que pedir señales. Por eso hacíamos ayuno de beso, ¿entendés? Ah, ok. Porque el pastor. Habían avanzado unos Había- pasitos. ¿Qué me dijo el pastor un día? ¿Te digo que me dijo el pastor? ¿Lo digo acá en vivo? Sí, sí. Ah, no pasa nada. Me dice el pastor, mira, vos tenés que tener cuidado porque esta piba te va a violar. Vos tenés que saberlo. Otro profeta, lo terminó muriendo. Otro profeta. Así que bueno, pidió para esa época que estábamos en crisis, que como Sí. que yo me había quedado en crisis porque él me había dado el beso, como que íbamos a empezar una relación y que no Claro, empezábamos. porque no. Él medio agarró y pecado, el beso era pecado. Claro. ¿No? ¿Qué hicimos? Claro. ¿Qué pasó? entonces, bueno, no, ¿qué era eso? ¿Y vos ya te habías reservado? ¿Vos dejaste de salir o seguías saliendo y haciendo tu vida con otro No, chico? yo empecé a dejar una vez que empecé la iglesia, después de ese 4 de enero, empezaron mis cambios y empecé ya Dejar no de salir. salía, y ya empecé como a involucrarme en las cosas de la iglesia. Ya los sábados había empezado a ir a la reunión de jóvenes. Claro, bien. Que fue ahí, por eso él me llevaba y acompañaba porque íbamos caminando hasta casa. Y entonces, Caminando. ¿Desde Chicago hasta Argentino? sí, Son como unas 25 cuadras. claro, más o menos. Y si ¿Había no para charlar? claro. Y porque en el otro lugar no estaba con ella, estaba con todos. Claro. Exactamente Claro, con todos. era el momento de hablar. Claro, así que ahí en realidad dejábamos algunos, porque quedaba Gustavo en tal parque en tal Sí, lugar. así quedaba uno a íbamos. 6 cuadras. Entonces así, ibas Claro. como dejando gente. La Dejando última era gente, Lali y y la después última era yo yo. me tomaba el Y colectivo. él después se tomaba el colectivo. Y entonces, y bueno, íbamos así como conversando, hablando, y él ahí es donde él empieza a pedir las señales de qué era lo que iba a pasar. Claro. Una de ellas fue el teléfono, otra fue que... La última Para, ¿te fue acordás la... las 7? No, antes de llegar a la última, que es la más impresionante. ¿Te acordás de las 7 o no? Una fue la del teléfono. No, una es el teléfono 5 minutos que estoy con Gustavo. Que suena el ¿Qué era? teléfono. Pará, ¿Que te llame ella? Sí. que te llame ella y te llamó. Y me llamó. Esa es muy fuerte. Las teníamos anotadas antes. Claro, las teníamos anotadas, pero no me lo acuerdo. Pues no te quiero mentir, no te quiero decir cosas que no fueron, ¿viste? Es como un pasaje de la Biblia. Yo me acuerdo que esa jugada la hice, pero ahora te tengo que... Si te voy a decir cuál era el pasaje, no me acuerdo. Como, Señor, dale un pasaje a ella. Y él tenía ella que te lo ser decía. el Salmo 23, ¿viste? Y me decía, no, Dios me habló del Salmo 23. No, ya está, listo, fue. Y vos ibas cayendo, como Claro, diciendo, igual tampoco le pedía Habacuc 4. ¿entendés? Claro. Claro, No, no. era fácil. Pero fue así, Sí, sí, fue sí. un pasaje fácil, pero me lo dijo. Claro. Entonces, ¿con qué te habló Dios? Salmo 23. No, ya no. Pero, también hay que hablar el contexto también, porque no es que había redes sociales, que No, vos viste que había leído, que había no, publicado. no. Era desconexión total y te lo Desconexión. decía. Ey, No, es fuerte. Súper válido en esa bueno, época. Por eso, pasando los años, vos te das cuenta que no fue tanto un juego. O sea, Claro. está bien que era un juego,
pero si en verdad, y mirá todos los años, dale. Sí. Mirá todo lo que pasó, las miles de personas que de alguna manera influimos, tenían que pasar esas cosas. Claro. Porque vos entendés que si no hubieran pasado, Porque yo las hubiera batallas terminaron siendo cualquier... mucho más fuertes. Claro. O sea, había una unión que tenía un propósito mucho más grande. Que el que veías ahí. Porque Claro. ahí, ¿quién era? Yo iba a ser arquitecto, porque hay que meterse en el momento. Claro. Yo jugaba al vóley, iba a ser arquitecto. Otra historia, sí sabía que iba a servir a Dios, pues a ella se lo dije, o sea, iba a servir a Dios, pero era un proyecto de servir a Dios. Claro. Que si yo a los 19 no empezaba a estudiar en el seminario, a los 20 o 19 en el seminario, yo iba a ser arquitecto, ¿entendés? Claro. Iba por otro lado, porque hay que entender qué pasó. Porque Sí, si no, sí, Ale sí. Gómez, no. Si no, no Hacía se- Era un- maquetas en ese tiempo. Era un pibito de 18 años, ¿entendés? Claro. Que lo que hizo en la Colimba fue maquetas para el ejército, que hoy todavía están ahí en Patricios. Mirá. Maquetas que hice que... O sea, ¿entendés? Era Sí. ese, no el Ale Gómez de hoy. Entonces, necesitábamos esas señales, aunque no entendemos el proceso, pero fueron señales como muy válidas. Pues no fueron tanto más de los pelos, ¿entendés? Claro. Tan locas, sino... Y la última última. señal. La última, La vamos con la última última. señal con la que Dios te confirmó que Bueno. era Lali, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Vuelvo en el colectivo en el 92, entonces el 92 vuelve ahí enfrente al Mercado Central, ahí Claro. aquí en un lugar de Buenos Aires, y está lloviendo, pero torrencial, no se veía, el colectivo iba despacio, qué sé yo. Y entonces yo le digo a Dios, uno de los problemas más grandes que yo tenía era, acuérdense que yo tenía flequillo largo, imagínate lo que es que te llueva arriba del flequillo, te arruina. Igual estás llegando a tu casa. Estás llegando a casa, pero te arruina. Pero fue la señal que le dije, bueno, señor, vamos a hacer una cosa, porque yo ya sentía que tenía que decirle, tenemos que ser novios, ¿viste? Claro. Con un noviazgo a esa edad, pero noviazgo. Tenemos que ser novios. Y cuando llego a casa, o sea que fue así, exactamente así, estoy llegando, todavía sigue lloviendo, faltando 10 metros, pero cuando bajo en la parada solo miro para arriba y se había hecho Pero una pará, le pelota. dijiste a Dios que deje de llover. Claro. y Que a deje de Lali. llover. Sí. Yo no Y me yo tengo la que mojar. llamaba, y yo la llamaba. Decime lo que le dijiste. ¿Vos deja de llover y yo la llamo? No, me pongo de novio, no la llamo, me pongo de novio, porque era como la última, era la séptima. Entonces le digo, me pongo Yo de tengo novio. que llegar seco. Tengo que Yo llegar tengo que seco. bajar el colectivo y llegar seco hasta casa. Él No tiene tiene más que o menos llover. como una cuadra. No tiene que llover. Entonces yo no me doy. Entonces cuando veo que no llueve, me sorprendo, porque no podía ser. Te asustas. Salgo del techito, pues es un techito de. La Y parada de miro colectivo. para arriba y había un círculo así, y ya no me quedó duda. Era un círculo alrededor. Solamente eso. No del lugar, sino Después el alrededor resto de llovía. mi torre, alrededor de mi torre, de la torre, la 15, la 14 y el techito este. Y ahí no llovía. Y Tremendo. caminé hasta mi. Tremendo. Y ahí dijiste, bueno. Con Ya eso, está. ya. Ya no puedo pedir seguir. más. Claro. Y creo que lo llamo a Gustavo para decir, che, mirá, no, sí, es Dios. Y ahí fue. Encima Dios diciendo, ¿cuántas más señales querés? Y Claro, Gustavo- ya está. Y Gustavo diciendo, la pegué. La pegué, claro, Estaba claro. anotando todas las Sí, veces que acertó. ¿en serio? Sí. Él se sumó a toda esa locura de decir, Y pero la llamaste, no le pediste noviazgo por teléfono, ¿o sí? no sé, a ver, ahora que se acuerda, no sé, ahora se tiene que acordar, ni cómo ¿O te lo fue. pidió de alguna manera más No, especial? no muy especial, sino como que, bueno, sí, ya ¿Pero por Dios me teléfono? confirmó. No, por teléfono. Ah. No, yo no tenía teléfono, por eso una de las confirmaciones también fue que yo lo llame. Nosotros teníamos un teléfono que era del club Claro, y que en algunos momentos lo teníamos nosotros, pero no podíamos llamar, solamente recibíamos llamadas. claro. Pero creo que fue del Entonces, trabajo, ¿viste? Todas este, esas cosas raras que nos Nos pasan. encontramos y bueno, y ahí empezamos a salir. Muy bien. Y ahí empezaron los piquitos legalmente. Sí, más o menos. Más o menos. Hasta ahí nomás y después hacían Yo no besos, sabía, hacían de besos. pará, yo no sabía dar besos. Yo no sé dar Claro, besos. ella te enseñó. No, Ella claro. te enseñó todo en tu Ya vida, sea eso, básicamente. claro, básicamente. Menos Bueno, cocinar algo. porque hoy no- Menos cocinar. No cocinar porque no te enseñó. No. O sea, te cocinó, pero no te enseñó. No me enseñó, claro. Bien, después comenzaron a ser novios. Vos ya habías vuelto a la Colimba, ¿no? Si no me equivoco, sí. Sí, bueno, la Colimba es como, primero te vas 3-4 meses que olvidate. No estábamos nos en vimos otro para lugar. nada, porque él fue al Campo de Mayo. Campo Claro. de Mayo, entonces te vas. Igual la vida cambió tanto. Yo Sí. realmente miro para atrás, para mí, y venir acá a Palermo, que era acá donde hizo él en Patricios. Era lejísimo. Lejísimo, no sé, lejísimo. Tardaba el colectivo como 2 horas. No había Claro. no había tanta gente en Tardaba la calle, mucho tantos más, autos, claro. nada. Era todo mucho más tranquilo porque después cuando él vino yo lo venía a ver. Nos escribíamos cartas, o sea, estando en el servicio militar, Claro, estando tenemos allá, cartas, claro. nos escribíamos cartas, tengo cartas, fotos, cosas que él me mandaba y de lo que él vivía. Por eso te digo que tengo todas las cartas guardadas. Tengo una caja donde tengo todas las cartas guardadas, los papelitos de chocolate y todo. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novios?
¿Hasta casarse? 3 años y medio. 3 años y medio. Bastante, bien. Sí. Y bueno, pasa que el primer año casi no lo tenés que contar. Ah, Más o Año y menos. medio, porque vos, ¿cuánto hiciste? 14 hasta mayo, Claro, no más, hiciste sí, 14 meses de... Sí, bueno, pero un año ¿En y 2 Colima meses. un año y medio estuviste? Sí. 14 meses, yo siempre decía el chiste, 14 meses, 10 días, 7 horas, Sí, la verdad que fue sí, mucho sí. lo que hizo. Ey, fue Así que, bastante, pero- esperá, vos Pero sentaste... salí último porque yo ¿Fue hacía- opcional? aparte- No, obligatorio. Perdón, imagínate que él entró, ya te dijo, en abril. En abril. no, Entonces marzo, estuvo hasta el otro junio del otro año. Hasta el junio del otro año. ¿Entendés? Mucho, un montón. Entonces todo ese tiempo nosotros no estuvimos... Pará, o sea, y me todo el entero, 86 me entero parte del años después 87. que si hubiera sido seminarista acá como uno de nuestros operadores, Sí. yo no hacía la colimba. Si yo entraba a estudiar, llevaba el papel del seminario que lo hizo Claudio Antunes y yo no entraba Mirá al vos. seminario. Me quiero morir. Va. Te tengo que hacer esta pregunta para muchos adolescentes ven este programa y Dale. te quiero hacer la pregunta de ¿vos lo pudiste esperar esos 14 meses sin hablarle a otro? Claro, fue fantástico porque esos 14 meses a mí me sirvieron para encontrarme con Dios, para relacionarme con Dios. Un tiempo Yo de búsqueda total. Era un tiempo de búsqueda, tiempo de transformación. Él tenía que transformar mi corazón, sanar mis pensamientos, sanar mi manera de ser. Yo venía vos imagínate, yo venía de vivir una vida totalmente Desastre. desordenada, activa sexualmente, con muchas otras Experiencias de mundo. experiencias o otras realidades, y empezar a creer lo que Dios tenía para mi vida. Claro. Entonces ahí empiezo a tener una relación con Dios, a conocer a Dios, a sanar mi identidad, a entender quién era, lo valiosa que era, que Dios me amaba, que no necesitaba de un hombre para ser valiosa, para ser Claro. amada. Entonces cuando empiezo de nuevo, bueno, como te digo, nos relacionamos a través de cartas. Sí. Era re lindo Claro. recibir una carta, una foto, lo que él decía, lo que él me decía, que me extrañaba, que me quería, que me mandaba un beso. Eran cosas muy diferentes. Te dan ganas de esperarlo. Exactamente. Claro. Exactamente. ¿Y a vos ahí adentro fue difícil esperarla? O sea, fue en el sentido de ¿la pensabas? Lo pasas en la colimba, te pasan muchas cosas. Hay Entonces muchas todo actividades. no, se exacerba mucho más. Los Entonces, sentimientos. sí, claro. Claro. Las Entonces emociones. tenías tu Las emociones. viejo o que ganó Chicago, cualquier cosa. No, Claro, porque todo era multiplicado. y porque te matan, o sea, adentro de la cárcel de verdad. O sea, por eso hay compañeros míos que se han escapado y los han metido en cana. Claro. Porque vos crees que es un juego, vos crees que estás en la secundaria. Claro. Vos te escapás de la colimba y vas a la cárcel. Claro. No te Yo dejaría tuve hacer amigos pis, míos en la pero- cárcel. De hecho, terminó por Yo el tuve amigos maltrato. míos- No, pero yo tuve amigos míos 3 meses en la cárcel. O sea, ¿Adentro no de la sé. colimba? Adentro de la colimba. Mirá. O sea, chicos del barrio que le digo, ¿cuánto te tocó? 3 meses le hicieron un juicio. Pibe se escapó, tipo que la secundaria dice, no, pibito, esto no es la confundiste. secundaria, esto es el ejército militar. Claro. Te hacen un Porque juicio militar. pasaba frío, tenías hambre, te daban 2 minutos para bañarte, no podías... No, 30 segundos de baño, 30 segundos, 30 o sea, 30, segundos. 30, 29, No me 28, alcanza, 27, no me alcanza para 26. O sea, te metías No, abajo del agua. Adelante y atrás y ya está. Polaco. 29, Adelante, no, adelante, atrás, no llegás a las axilas, no llegás a las axilas, no llegás. Tremendo. Yo sé que no llegás. Vuelven. Bien. Vamos a meternos a avanzar porque la historia tiene 35 años. Sí, ¿no? Sí, ya bueno. tenés 35 Sí, minutos. dale. más o menos. Noviazgo. Sí. Las confirmaciones, noviazgo, matrimonio. Después, ustedes dicen, han tenido una... me gusta porque ustedes lo cuentan muchas veces que tienen muchos cruces. ¿Han Sí. tenido crisis matrimoniales después una vez ya de casados? ¿En serio? Me dice, sí, un montón. Me está preguntando en serio. Bueno, pero yo ya bueno, yo los sí, conozco. bueno, ok. Sí. Sí, un montón de crisis matrimoniales. Justamente tuvimos un montón de crisis porque acordate que nosotros vivimos siempre con gente dentro de casa. Desde la primera semana que llegué, vamos a contar esto. Llegamos, entonces llega y Lali se trae una compañera de ella que está golpeada. Pará. ¿Se trae Del recién trabajo. casados? Sí, casados. Sí, volvimos a la luna de miel. Y en la semana esa, la chica que me había suplantado, que era mi compañero de trabajo, la pareja le había reventado a La palo. mató a toda palo, negra. mató a Entonces me palo. la traje a mi casa, que le voy a dejar que la golpeen. Me la traje. Ya de la primera semana. Sí, la primera semana, o sea, Vos siempre ya- empezó eso todo. ya marcó cómo iba a ser tu... Sí, ¿no te pero, diste no, cuenta? pero no estábamos tristes, no, No, o sea, no, era nuestro propósito, ¿no? Entonces la Total. traemos. ¿Cuándo le digo que la tiene que echar? Porque así te matas de risa. Lali no viene, no sé, ponele que Lali fue a la iglesia y yo vuelvo. Y la pía me recibe, tal cual como te lo cuento, en ropa interior Sí. y un desabillé transparente. Y me espera en la puerta y me dice, hola Ale, ¿cómo Bueno, pero igual andás? eso no son los crisis. Bueno, que- no, bueno, pero igual contarle, está pero bien, contarle. está- No, pero... ¿sabes Pero qué entonces está le bien? tengo que decir a ella,
En mostrarse Sacame esta determinante. piba. Claro. En mostrarse determinante. Vos te mostraste ahí. Yo me fui, yo no entré a la casa. Cuando ella me recibe en la casa así, yo me voy porque me asusto. Claro. Obviamente me asusté como campeón. Digo, ¿qué pasó? Bueno, pero igual Y me voy. Ok. esas son experiencias aparte. Pará, ¿y vos te enojaste con tu amiga? ¿Por eso? No. La seguimos acompañando. La seguimos acompañando. Porque sabíamos cómo era, más o Claro, menos. evidentemente había conflictos que no había resuelto. Pero bueno, nuestra vida siempre fue así de acompañar mucha gente, tener... Me acuerdo que los domingos, después de la reunión, se venían un montón de pibes a casa y a Y veces nosotros teníamos queríamos toda la dormir la tarde. siesta porque al otro día trabajábamos, sentábamos muy temprano y los teníamos sentados alrededor de la cama Mirando la tele. mientras nosotros dormíamos la El siesta. domingo a la ¿viste? tarde. Claro, entonces nuestra vida siempre fue así. Pero después, bueno, igual tuvimos muchas crisis. Tuvimos crisis por no sentirnos acompañados, por sentirnos solos, por meternos mucho en la iglesia. ¿Tuvieron crisis por servir mucho? Y claro, Y claro, más bien, sí. esa es la mayor de todas. Entonces, Porque como no tenemos, o sea, como no, cada uno de nosotros, o sea, yo soy muy de siempre cuento esto, pues, así te cuento. Sí. Yo hacía en el 2007, hacía un taller, mira cuántos años hace, que se llamaba Yo Fui Infiel. Y se llenaba, ese taller se llenaba. Ale Gómez, Yo Fui Infiel. Y todos venían a contar. Entonces yo contaba mi historia, hacía toda una historieta, pero la idea de la infidelidad sirviendo a Dios, ¿no? Donde Claro. yo servía a Dios de tal manera y a tal intensidad, ¿entendés? Que me había casado con alguien, pero no le daba el mínimo tiempo para mi esposa, ¿entendés? Claro. Y ella entonces dice, ¿para qué me casé? Esa fue la gran crisis que tuvimos. O sea, ¿para qué me casé? Claro. Si él no va a estar nunca, siempre va a estar con otro o con otra, no le importa. Claro, Acá el no, sexo no. no importaba si Sí, era sí. hombre o mujer. Eh, Pero entonces era una historia. y, por ejemplo, a mí me gustaba pasear o ir al cine o hacer algo y Ah, Ale eso. jamás. Jamás. Él quería llegar a casa De y familia. llegar y dormir. Y entonces ahí era el conflicto, porque yo quería hacer algo y él no lo quería hacer. Y entonces, y después ten en cuenta que yo trabajaba en un lugar donde había muchos hombres. Entonces Claro. a mí siempre me estaban levantando, regalándome flores, Piropeando. invitándome a salir, piropeando, ay, te cambiaste el color de pelo, te pusiste un perfume nuevo. Y Ale ni se daba cuenta. Claro. Entonces esas cosas generaron crisis. Entonces, bueno. O sea, no es que te movían el piso, pero decís, bueno, acá hay atención y en otro lado no lo encuentro. Exacto. Bien, como dijiste, 35 minutos vamos. Bueno. Pero no, lo que quiero decir es, ustedes son mucho de dar reflexiones y demás, pero propiamente dicho a chicos que se están conociendo. O sea, ¿qué tienen que tener en cuenta a la hora de ponerse de novios? ¿O qué tienen que tener en cuenta? ¿Sigue existiendo pedir confirmaciones? ¿Qué tener en cuenta a la hora de pensar en un amor para toda la vida? ¿Empezás vos? Empiezo yo. Yo lo hago fácil. Dale vos, dale. Vamos. Vos y yo después de algo, una Bien. cortita. Un amor para toda la vida es entender de que es en serio, ¿sí? Y que no es solo lo que estás sintiendo. Vos estás sintiendo atracción, ¿sí? Que es una atracción sexual llamada eros, que no es mala, es buena, pero se llama eros. Eso es lo que sentís al principio. Y vos tenés que entender que atrás de esa persona hay un montón de costumbres, un montón de cosas que la persona hace, deja de hacer, gustos que hacen y dejan de hacer, y un proyecto de vida que la persona tiene. Claro. Para poder saber cuál es ese proyecto de vida vas a tener que pasar un tiempo de amigo. Claro. Si vos estás jugando a los Conocerse. besos y qué sé yo, no vas a ver el tiempo de amigo. O sea, cuando empieza el sexo, cuando empieza el eros, se deja de conocer a la persona. Entonces, por eso a veces le tratamos de decir, pará, espera un poco. Y Pará la pelota. yo lo entiendo, pero tenés que conocerlo. Saber hacia dónde va, qué es lo que va a hacer. Que en todo lo que contamos, todos los líos que contamos, yo sí sabía que íbamos a servir a Dios. Claro. Sí sabía que íbamos a rescatar gente. No sé si entienden, lo Sí. más Sí. importante lo sabía. Ahora, en el camino aprendí, y lo voy a decir porque tiene que ver con esto, aprendí a que tenía que ir al cine, a que tenía que salir a pasear con mi esposa, o con mi novia, como sea, Sí, sí, sí. que tenía que darle esa prioridad. Y en el camino aprendí eso que es importante La atención. también. La atención. Pensar ¿Y en- porque para qué me casé? Claro. ¿Para estar solo o, digamos, Para ser feliz a la otra persona. o para tener sexo? Claro. Nada más que para tener sexo. O sea, ¿entendés como Sí, sí. que termina pensando, ella es solo para eso? Entonces, yo creo que en el proyecto vos tenés que tener cuidado con el sexo en el medio de todo esto, que no te deja conocer a la otra persona. Claro. Y generalmente lo que va a pasar, no digo siempre, porque hay casos de éxito, aún lo hicieron todo mal, así que todo bien. Pero digo, pero acá vamos. Pero generalmente tenés que tomarte ese tiempo. Te vamos a decir, ¿qué tips? Tiralo, metelo en Dios, que te dé alguna confirmación loca, y yo diría que sí, porque es para toda la vida. Yo O tengo sea, algo, yo lo haría. Yo tengo Dale. algo para decir. Yo creo que lo que pensaría es que si uno piensa que un hombre o una mujer te va a completar, ahí está el error. Claro. La persona no te completa. Yo soy completa en Dios.
Claro. Y Dios es el que cumple mis sueños. Claro. La persona lo que va a hacer es acompañarme en todo este proceso. Entonces tengo que encontrar a la persona indicada. Pero si yo me pongo con alguien porque quiero rajar de mi casa, porque no quiero estar sola, porque me siento O porque vacía, una imagen paterna o porque o materna. exactamente, o lo quiero cubrir, ahí le erré. Entonces, cuando uno puede, por eso a mí me sirvió mucho ese año. Cuando yo encuentro mi identidad en quién soy, aunque en algún momento pueda tener esta crisis de que para qué me casé o por qué no me presta atención, uno lo puede solucionar. Claro. Entonces podemos trabajar juntos en eso y y llegar a buen puerto. Pero si yo pienso que con la persona que elijo es porque va a ser solo para mí, porque me completa, ahí la arruiné. Entonces, busca en Dios tu identidad y que te complemente o que, ¿entendés? Claro, no es 50 y 50, es 100 y 100. No es tu media naranja, es tu No, naranja completa o capaz que una banana, una pera, una manzana. Bueno, voy a tener que ir al cine. ¿Viste? Bien. Porque muy a Mati bien, le encanta y muy yo, bien. nada, vamos a mi casa, vamos a dormir. ¿Dónde vamos a ir? Así. Pero cuando- Todos los fines de semana es lo mismo. Cuando estábamos de novio, Sí, íbamos sí, mucho vamos. al cine. Y ahora ya está. Te conquistó Ya me el pueblo. cagué. Che, muchas gracias. Le iba a decir No, gracias chicos, a ustedes. porque- Ay, y somos chicos. chicos, ¿no? muchas gracias por venir. En serio, Gracias por a contar su ustedes. historia. No sé si muchos la sabían, hoy la van a descubrir. Así que todos aquellos que lo hayan conocido, esta historia de amor por primera vez, también dejen su comentario de qué le pareció. Muchas gracias por venir. ¿Querés agradecer al sí, equipo? gracias. Gracias a David, que está acá con nosotros en las cámaras, y gracias a Steve, nuestro editor, y a Lucas, que nos está operando hoy. Y gracias a Raúl también, que está de viaje, Que está pero en que está México. siempre con nosotros. Esto fue Me casé con un adolescente. Nos vemos la próxima. No sabían lo que hacía cuando se casó. Parecía muy maduro y se enamoró. Y aunque todavía sigue enamorada de él, se dio cuenta que es un grande y huevón adolescente. Me casé con una dole, me casé con una dole, me casé con un adolescente.